Bienvenidos al Sentido de la Fe, a este capítulo Los Padres del Desierto en Occidente, Juan Cassiano, semipelagianismo y la visión profética del monacato. La figura de San Juan Cassiano, del año 360 a 435, emerge en el crepúsculo del mundo antiguo no como un simple testigo, sino como arquitecto espiritual cuyo legado sería fundamental para la construcción de la cristiandad medieval. Su vida y obra encarnan una respuesta vocacional profética a uno de los periodos más convulsos de la historia occidental, demostrando cómo la auténtica humanización, entendida desde la antropología católica, se realiza precisamente cuando el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, se deja conformar por la gracia para ser un instrumento de renovación en medio de la decadencia. Cassiano no fue un anacoreta aislado, sino un puente vital, un canal por el cual la savia robusta del monacato oriental, forjado en el yermo de Egipto y Palestina, fue regada en el árido suelo de la Galia bárbara y fragmentada. Su contribución va más allá de la mera fundación de monasterios. Se trata de una verdadera paideia espiritual, un sistema formativo que integraba de manera dinámica la contemplación y la acción, la ascesis corporal y la purificación del alma. Este video se propone explorar su vocación como un paradigma de discernimiento y respuesta a los signos de los tiempos, mostrando cómo su obediencia creativa al Espíritu Santo lo llevó a forjar un modelo de vida consagrada que, arraigado en la tradición más pura, supo leer las urgentes necesidades de su época para ofrecer una respuesta tan sólida en su fundamento doctrinal como adaptable en su práctica. La historia de Cassiano es, en esencia, la historia de cómo Dios suscita vocaciones específicas para sanar las fracturas de la historia. El siglo V en Occidente fue un escenario de lo que podríamos denominar una disolución creativa. La Pax Romana, estructura secular que había dado cohesión al mundo conocido, se resquebrajaba bajo la presión de las migraciones germánicas y la incapacidad interna del imperio. Esta fragmentación política conllevaba una crisis cultural y espiritual de proporciones gigantescas. Las ciudades, centros de la civilización clásica, y la Iglesia se enfrentaban a un doble desafío: preservar el depósito de la fe ante la descomposición del orden romano y simultáneamente emprender la evangelización de los pueblos bárbaros, mayoritariamente paganos o adheridos al arrianismo. Fue en este cruce de caminos donde la contribución de Cassiano se reveló de forma providencial. Las áreas de oportunidad eran evidentes. El monacato occidental era aún incipiente y carecía de la solidez ascética y la sistematización doctrinal de sus homólogos orientales. Existía un vacío formativo que les impedía que la vida monástica se convirtiera en el eje de la renovación espiritual y evangelizadora que la época demandaba. La respuesta de Cassiano, plasmada principalmente en sus instituciones cenobíticas y sus conferencias, fue una genuina labor apologética en varios frentes. En primer lugar, realizó una defensa y consolidación del monacato occidental al importar y adaptar la sabiduría de los padres del desierto. No se limitó a una transcripción, sino que justificó teológicamente este modelo de vida como la vía excelsa para la lucha contra el pecado y la consecución de la pureza de corazón. Fin último del monje. En segundo término, su enseñanza sobre el hombre interior se convirtió en un tratado antropológico profundamente católico que subraya la unidad del ser humano en su batalla espiritual, donde la gracia divina y la cooperación humana, el libre albedrío, se entrelazan. Precisamente aquí surge su aportación más controvertida y de mayor calado dogmático, su posición en el debate sobre la gracia y la libertad. Frente a interpretaciones que podían percibirse como excesivamente deterministas, Cassiano en su conferencia 13 defendió con matices que la iniciativa humana, aunque débil y necesitada siempre del auxilio divino, conserva un espacio real para acogerlo o rechazar la gracia. Esta postura, que en la posteridad se etiquetaría como semipelagianismo, debe entenderse como un esfuerzo por salvaguardar la responsabilidad moral del creyente en el camino a la perfección, un énfasis pastoral crucial para la formación de voluntades en la vida ascética. Así, Cassiano no solo respondió a una necesidad práctica, sino que se adentró a las profundidades del misterio de la colaboración
entre Dios y el hombre. La biografía temprana de Juan Casiano está velada por la escasez de fuentes directas. Se cree que nació en la provincia romana de Sitia Menor, actual Dobruja, entre Rumania y Bulgaria, un crisol cultural entre los confines del imperio. Lo que resulta cuestionable a juzgar por su obra es que su punto de inflexión vocacional lo llevó a Oriente, donde pasó años decisivos formándose en los cenobios de Palestina y crucialmente entre los anacoretas de Egipto. Allí bebió directamente de la fuente del monacato primitivo, aprendió no solo las disciplinas ascéticas, sino la ciencia del discernimiento de espíritus, que sería el corazón de su enseñanza. Su llamado específico cristalizó al regresar a Occidente. La chispa pudo haber sido la crisis origenista en Egipto, que obligó a muchos monjes ortodoxos a dispersarse, pero la verdadera causa fue su capacidad de discernir las necesidades espirituales de su tiempo. Casiano no volvió para ser un simple eremita, comprendió que su vocación era ser un pedagogo de la interioridad. Para un mundo que se desmoronaba, tras su estancia en Roma, se estableció en Marsella alrededor del año 415, donde fundó monasterios, uno masculino, el de San Víctor, y otro femenino. Su misión concreta se desarrolló en una triple dimensión, como abad, como legislador y como escritor. Su labor no fue la de un fundador carismático al estilo de San Antonio, sino la de un metódico organizador y profundo teórico. Sus instituciones son un manual práctico que detalla la vida cenobítica, la vestimenta, las reglas de oración, el trabajo manual y sobre todo el combate contra los 8 vicios capitales que él articuló y que luego la tradición simplificaría en 7. Pero su obra magna, las conferencias, es de una profundidad espiritual incomparable. En ellas, a través de diálogos ficticios con los grandes ancianos del desierto, Casiano transmite no un código legal, sino uno de espíritu. La anécdota visualizada del joven Casiano viajando desde los áridos del desierto de Egipto hasta la Galia romanizada pero amenazada, cargando no con riquezas sino con el tesoro de la experiencia espiritual oriental, es poderosa. Es la imagen del portador de una tradición viva. Sus luchas y crecimiento fueron múltiples. Se enfrentó el desafío de adaptar el rigor del desierto a las condiciones sociales y climáticas de la Galia. Hubo de superar la incomprensión y las resistencias de un clero local menos familiarizado con las exigencias del ideal monástico. Y como se ha señalado, su postura teológica le granjeó la oposición de discípulos más fervientes de San Agustín, como Próspero de Aquitania, que veía en su enseñanza un peligroso menoscabo de la primacía de la gracia. Casiano superó estos obstáculos no con polémicas agrias, sino con la perseverancia, la enseñanza, la humildad y el ejemplo de una vida coherente. Una escena formativa clave sería la de Casiano instruyendo a sus novicios, subrayando que la oración pura y la humildad son armas principales del monje, no solo para su salvación, sino para hacer un cimiento sólido en un mundo inestable. Su famosa cita, la humildad es la reina de las virtudes, sin ella ninguna otra puede subsistir, Conferencias 1, se encarna en su propio método, transmitir la autoridad, pero desde la mansedumbre del que ha aprendido a dominarse a sí mismo. Los frutos y el legado de su vocación son inconmensurables. San Benito de Nurcia, el patriarca del monacato occidental, se nutrió profundamente de los escritos de Casiano hasta el punto de recomendar la lectura de las conferencias en su regla. A través de la regla benedictina, el espíritu casianista se difundió por toda Europa, proporcionando la estructura espiritual y cultural que permitía la evangelización de los pueblos bárbaros y la preservación del saber clásico. Casiano, por tanto, no solo fundó monasterios en Marsella, indirectamente fue cofundador de la civilización europea. La vida de San Juan Casiano es un modelo elocuente del sensus fidei, este instinto sobrenatural por el cual el creyente, en comunión con la Iglesia, discierne y se adhiere a la verdad revelada. Su vocación ejemplifica cómo el sentido de la fe no es pasivo, sino dinámico y creativo. Casiano supo captar en la turbulencia de su tiempo que la fidelidad a la tradición no consistía en una repetición mimética de formas, sino en una apropiación viva y una encarnación nueva del único evangelio en circunstancias históricas cambiantes. Desde la antropología católica, su camino ilumina la verdadera humanización.
El hombre, unidad de cuerpo y alma, encuentra su plenitud no en la fuga del mundo, sino en la transformación de su propio ser desde dentro. La ascesis casianista no es un desprecio del cuerpo, sino dignificación mediante la disciplina, ordenándolo a su fin superior del alma, la unión con Dios. El monje en su celda lucha contra sus pasiones para lograr la apatheia, serenidad interior, que no es insensibilidad, sino la libertad del hombre restaurado, capaz de amar sin el egoísmo que lo corrompe. Es una imitación de Cristo, quien siendo verdadero Dios, asumió la naturaleza humana en su totalidad para redimirla. Aplicando los principios apologéticos casianos a la vida contemporánea, encontramos una resonancia sorprendente. La fragmentación política y social de la tardoantigüedad encuentra su paralelo en la actual crisis de sentido y la disolución de los relatos unificadores de la modernidad. Frente a esto, la propuesta de Casiano de construir comunidades sólidas, basadas en una formación espiritual profunda, el hombre interior, es enormemente actual. La vida consagrada y por extensión toda vida de comunidad cristiana está llamada a ser ese monasterio donde se forjen identidades cristianas robustas, capaces de evangelizar un mundo nuevo y pagano a su manera. Su énfasis en el equilibrio entre la vida activa y contemplativa responde a la dicotomía moderna que se presenta separando la fe de la razón, la oración del compromiso social. Casiano enseña que la auténtica acción brota de la profundidad de la contemplación. Para el laico moderno, esto se traduce en la necesidad de cultivar una vida interior seria que sustente su apostolado en el mundo, evitando el activismo vacío y el burnout espiritual. Finalmente, controvertida pero matizada la defensa de la libertad humana frente a la gracia, que es un antídoto contra toda forma de quietismo o determinismo tecnocrático o ideológico que niegue la capacidad y sobre todo la responsabilidad humana de buscar el bien y la verdad. En un mundo que proclama la impotencia del individuo, Casiano recuerda que la nobleza y la dignidad de la cooperación humana, Casiano recuerda la nobleza y la dignidad humana de la cooperación con el plan divino. La figura de San Casiano se yergue ante el creyente del siglo XXI, especialmente aquel que busca discernir su vocación, como un faro de inteligencia espiritual y audacia evangelizadora. La virtud central que recorre su vida es la prudencia, entendida no como cautela timorata, sino como la sabiduría práctica que discierne lo esencial y lo aplica con creatividad y valor a las circunstancias concretas. Esta prudencia es la que permitió ser un puente efectivo entre cultura y espiritualidad, forjando una síntesis perdurable. La relevancia de su santidad para la vida moderna es múltiple. En primer lugar, es un patrono de los formadores. Su labor no fue simplemente dirigir, sino educar en la libertad interior. Todo aquel que tenga una responsabilidad formativa en la iglesia, sacerdotes, catequistas, padres de familia, puede aprender de su método, la transmisión de un espíritu más que de normas, la paciencia, el conocimiento profundo del alma humana y sus combates, y la primacía del ejemplo por encima de la palabra. En segundo lugar, es un modelo para los llamados a la vida consagrada monástica, mostrando que el claustro no es un refugio del mundo, sino su corazón que late en oración. Desde donde se irradia la fuerza para la transformación evangelizadora de la sociedad. Pero su mensaje trasciende los muros monásticos. Para el laico comprometido, Casiano ofrece un programa de vida espiritual accesible. Su enseñanza sobre la oración perseverante, la lucha contra los vicios capitales que hoy se manifiestan en el consumismo, la vanidad digital o la asedia existencial y la búsqueda de la pureza de corazón es de una utilidad inmediata. Invita a todo bautizado a construir su propio espacio cenobítico interior, una disciplina personal de oración, estudio y servicio que le permita mantenerse firme en la fe en medio de un mundo secularizado. El llamado a la vocación, a la acción vocacional que emana de su vida se concretiza en preguntas concretas para el discernimiento personal. ¿Cómo respondo cuando siento un llamado a innovar, adaptar tradiciones para mi contexto? Casiano enseña que la fidelidad es creativa. ¿Tengo valentía de proponer nuevos cambios bien arraigados en la doctrina para llevar el Evangelio a los ambientes que habito? ¿Estoy dispuesta a perseverar en la formación espiritual y afrontar dificultades?
El camino de Casiano estuvo jalonado de viajes, incomprensiones y debates. Abordo mi formación doctrinal y espiritual con la seriedad y la perseverancia de un atleta espiritual o me desanimo ante la primera dificultad. ¿De qué modo puedo integrar la oración profunda con el servicio activo? La dicotomía entre contemplación y acción es artificial. ¿Cómo estructuro mi día a día para que mi acción nazca de la oración y mi oración se nutra de las realidades del servicio? ¿Qué legado quiero construir con mi vocación? Casiano pensó en las generaciones futuras. ¿Mi visión vocacional se limita a lo inmediato o trabajo con la esperanza de edificar algo que sirva a la iglesia del mañana? ¿Cómo identifico y respondo a las necesidades concretas de mi entorno? La vocación de Casiano fue una respuesta. Tengo la mirada suficientemente lúcida para ver las áreas de oportunidad espirituales que me rodean y la generosidad para dar una respuesta. En un mundo que parece repetir la fragmentación y la crisis de identidad del siglo V, San Juan Casiano nos convoca a ser artífices de una nueva civilización del amor. Su legado, simbolizado en el manuscrito de las conferencias, vehículo de una sabiduría perenne, y en el monasterio de Marsella, espacio de comunidad y refugio, nos desafía a no tener miedo. Nos muestra que los tiempos de crisis no son el fin, sino la oportunidad providencial para purificar y reforzar la fe. La figura dual del monje orante y el misionero activo que él encarnó es el emblema de la vocación cristiana plena. Una vida arraigada en la intimidad con Dios que fructifica necesariamente con un servicio audaz y transformador para el mundo. Que su ejemplo nos impulse a responder con la misma generosidad, humildad y visión profética a la llamada de Dios que nos dirige hoy en los nuevos tiempos bárbaros para ser sus colaboradores en la obra de la salvación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga. La Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.